muchas ramas de la farmacología. ¿Lo leyeron ustedes en el Power, sí? ¿Qué ejemplos pueden darme? A ver, Antonella. Estoy prendiendo la computadora, profe. Bueno, Apenas la prenda y ahí sí. a ver, Paola. ¿Está Paola claro? Valentina Díaz. La Geselín Leandro. ¿Cómo? farmacoterapia. Bien, se puede dividir en farmacoterapia. ¿Entendieron qué era? Yo puse indicaciones, contraindicaciones, preparados y las vías de administración que se tienen que administrar de esos fármacos. Bien, bien. Hay otras, por ejemplo, la farmacovigilancia. Esa la vamos a ver nosotros La también. farmacotécnica, la farmacotecnia. Bien. ¿Leyeron y entendieron de qué se trataba? Sí, es referida a lo que es la distribución y preparación de las drogas. Bien, bien. A grandes rasgos, ¿sí? Es a grandes rasgos como para que ustedes tengan una idea de las ramas, de todas las ramas en que se va a dividir la farmacología. Nosotros nos vamos a dedicar específicamente a estudiar la farmacocinética y la farmacodinamia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la farmacocinética va a ser la parte de la farmacodinamia que va a estudiar el proceso de liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los fármacos. ¿Sí? Para resumir, se puede decir que va a estudiar lo que le hace el cuerpo al medicamento. ¿Sí? Nosotros ingerimos un fármaco y es lo que le va a hacer el organismo a ese fármaco. ¿Sí? Esa sigla que ustedes van a ver en los libros y en todos lados de la farmacocinética es LADME o ADME. ¿Sí? ¿Qué significa? L significa simplemente la liberación del fármaco. ADME es administración, D de distribución, M de metabolismo y excreción o eliminación la E. ¿Sí? Luego van a encontrarse con la farmacodinamia, que va a ser la parte de la farmacología que va a estudiar el mecanismo de acción de los medicamentos, ¿sí? ¿En qué se puede resumir o describir este concepto? En que la farmacodinamia va a estudiar lo que le hace el medicamento al cuerpo, ¿sí? Estas dos definiciones también son preguntas de examen. Acá le hice un gráfico, como para que ustedes vean más clarito todos estos conceptos y les sea más útil, ¿sí? Tenemos, acá está el fármaco, va a ser ingerido, se va a producir la liberación, todo el proceso ADME. Primeramente va a ser la absorción, es cuando ingresa el medicamento, la distribución por todo el sistema, por todo el organismo, el metabolismo, que generalmente se realiza en el hígado, donde se realiza el metabolismo del primer paso. ¿Qué hace el hígado? Va a hacer que el fármaco se divida, ¿sí? Vamos a explicarlo de una forma más fácil. El fármaco se va a dividir en lo que le va a ser útil al organismo y se va a dividir en la parte que se va a eliminar. Generalmente, la parte que se va a eliminar del fármaco es lo que se transforma en metabolitos. ¿Qué quiere decir? El hígado lo va a transformar, esa parte que determina que el fármaco no le sirve, lo va a transformar y lo va a biodegradar mayormente en agua para que sea mejor eliminado a través de la orina, ¿sí? Y el poquito de sustancia del fármaco que queda en el hígado, ese recién va a ser distribuido en el organismo. O sea,
Todos los fármacos que ingresan por vía oral sufren el metabolismo del primer paso. ¿Dónde no van a sufrir el metabolismo del primer paso de los fármacos? Cuando son administrados por vía parenteral, es decir, directamente a la vía sistémica o vía sanguínea. ¿Sí? Y luego de la distribución y el metabolismo va a ser la excreción o eliminación del fármaco. A ver ustedes, de lo que han leído. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Vio de que dicen de que tomar tanto medicamento, o sea, pastillas, enferma al hígado? ¿Es verdad eso? Y lo que te acabo, Antonella, de decir recién. Sí. Todo lo que va por boca va a pasar por el hígado primero. Por eso Va le a ser preguntaba. el metabolismo del primer paso. El hígado lo que hace es degradar el fármaco, ¿sí? Lo metaboliza y lo transforma. Una parte la va a llevar a la sangre, al organismo, y la otra parte va a hacer que se elimine. Pero todo va a ir al hígado. Todo lo que ingerís por boca va a pasar por el hígado. ¿Sí? Bien. Eso tenganlo muy en cuenta. ¿Se entendió, Antonella? Sí, profe. Bueno. ¿Qué entendieron? Que el otro día me pareció que tenían dudas en estos conceptos. Medicamento, fármaco y droga. Esto también va a ser pregunta de examen. Medicamento. Es toda preparación o producto farmacéutico empleado para prevenir, para efectuar un tratamiento, una curación, un diagnóstico a una enfermedad, ¿sí? O para modificar un sistema fisiológico en beneficio de una persona. Ese es un medicamento. ¿Qué es lo que es un fármaco? El fármaco es toda... Sí. Una consulta. En el libro habla sobre medicamentos, sobre uno o más principios activos. ¿A qué se refiere con eso? María, se te corta un poco. Habla en el libro de qué. En el libro habla, lo que pasó usted, habla sobre uno que contiene uno o más principios activos. Claro. Sería, A ver, acá les traje como para que se vean. Un medicamento es esto. Profe, Lourdes habla. Lourdes, sí. Yo entendí que medicamento es la capsulita, digamos, y fármaco sería la droga que trae la capsulita. Bien. El medicamento son los comprimidos, para que vean más fácil, todos los que tenemos a mano. Adentro del comprimido va a estar el fármaco, o sea, el principio activo. Eso va a ser lo que va a producir una respuesta en nuestro organismo para determinada enfermedad. El principio activo, no el medicamento. ¿Por qué? Porque el medicamento, el comprimido, la cápsula, son los excipientes que le dan al fármaco para que uno lo pueda digerir. Entonces, profe, ¿el fármaco sería el principio activo? Sí. Ok, gracias. Eso es lo que tiene efecto, digamos, el por qué lo tomamos. O sea, no se pone, tomamos un remedio para el dolor de cabeza. El principio activo sería justamente eso que tiene adentro, ¿no? Claro, es lo que tiene adentro, ¿sí? Que va a estar revestido por la forma farmacéutica que le van a dar para enmascarar y para disfrazar un poquito el principio activo, porque generalmente es de un sabor amargo, o no puede llegar directamente al estómago, ¿sí? Ya les voy a explicar lo que es una capa entérica. Entonces, lo que usted tiene que saber es que un medicamento es un comprimido, una cápsula, lo que ustedes tienen a mano, lo que ustedes ven. El fármaco es el principio activo o la droga que va a estar dentro de ese medicamento para que produzca la acción. ¿Sí? Ahora, no es lo mismo que droga en sí, que es toda sustancia natural o química, ¿sí? O sintética, que puede ser introducida al organismo también por cualquier vía, pero que va a alterar el sistema nervioso central. Esto es lo que conocemos como una droga blanda o una dura. La blanda es, por ejemplo, la que tiene
un grado adictivo muy bajo, por ejemplo el cannabis. Una droga dura es la que generalmente tiene un fuerte poder adictivo, la cocaína, la heroína, ¿sí? Entonces, una droga no es lo mismo que un fármaco, que el principio activo, y no es lo mismo que un medicamento. ¿Esos conceptos quedaron claros? Porque después a la hora del examen hay mucha confusión con eso. Ahora que me lo explica usted, profe, sí. Sí. Bueno, a usted lo que les tiene que interesar es dónde está el principio activo para que sea eficaz en alguna patología o algunos síntomas que tienen, ¿sí? Es lo que está adentro. A ver, esto también es lo que el otro día tenían dudas. Las formas farmacéuticas, ¿sí? ¿Qué son las formas farmacéuticas? Es el producto resultante de un proceso que se le hace al principio activo, ¿sí? O sea, se lo enmascara para que pueda ser ingerido por una persona. Se le dan características externas, ¿sí? Estas pueden ser para facilitar la administración, la dosificación, la estabilidad en el tiempo, para que no lo pueda afectar la luz, para que no lo pueda afectar la humedad, para que no lo pueda afectar los ácidos en el estómago, ¿sí? Entonces, la forma farmacéutica de un medicamento va a ser para proteger el principio activo, ¿sí? Estas formas farmacéuticas generalmente están hechas de gelatinas, de azúcar, de productos naturales que le dan el color, ¿sí? ¿Eso lo entendieron bien? Profe, ahí estaría hablando más que todo sobre lo que sería el medicamento en sí, o sea, el comprimido. Claro. La forma que le dan, ya sea de comprimido, de grajea, de tableta, líquido, porque también lo enmascara colocándole azúcar, gelatina o agua, ¿sí? Es la forma farmacéutica, la forma que se le da a un medicamento. Entre las formas farmacéuticas que van a ver y encontrar, pueden ser de liberación convencional o modificada. ¿Qué quiere decir esto? La liberación convencional es cuando un principio activo no va a estar modificado por el diseño externo que se le da. ¿Sí? Y la deliberación modificada quiere decir que el diseño externo, la forma farmacéutica, va a estar modificado de tal manera que el principio activo, al ingerirlo nosotros, tiene que tardar y pasar por muchos estadios, por mucho tiempo para ser liberado y poder producir una reacción en el organismo, ¿sí? Sí, a ustedes le dan un medicamento que le dicen que va a tardar, por ejemplo, 12 horas, el medicamento, ¿sí? Se supone que la liberación de este medicamento está modificada. ¿Por qué? Porque ustedes lo ingieren y la capa externa va a ser muy dura. Va a tener que pasar el estómago, llegar al intestino y ahí va a empezar a degradarse lentamente. ¿Para qué? Para que el principio activo que está adentro se libere muy despacito. Entonces, como está liberándose muy despacito, modificado por la capa externa que tiene, la acción que va a tener este fármaco va a ser prolongada. ¿Sí? A ustedes les va a servir para tomar espaciado de 12 a 24 horas el medicamento, ¿se entiende? Entonces, de acuerdo a la capa externa que tenga todo el fármaco, va a ser una liberación sostenida en el tiempo, prolongada, o se va a disolver directamente en el estómago cuando llegue. ¿Qué ejemplos tenemos Por acá? ejemplo, los antibióticos, Lourdes, claro. por ejemplo, que, o sea, algunos tienen que tomarse cada 8 horas y otros cada 12, entonces sería eso una liberación modificada. Modificada. Eso quiere decir, Lourdes. ¿Sí? Por ejemplo, acá les traje como para que el ibuprofeno,
Ustedes lo ven que es cápsula blanda, ¿sí? Como gelatina. ¿Dónde se supone que se va a liberar esto más rápido? Porque se va a romper. Fácil, ¿no? ¿Cómo? El ibuprofeno no es convencional. Claro, porque esto es gelatina. Claro. Entonces, al llegar al estómago, o se va a disolver en el trayecto de esófago, pero generalmente en el estómago ya se disuelve. ¿Por qué? Porque es atacado por los ácidos. Entonces, una liberación convencional. Ahí realiza su efecto. ¿Sí? Por ejemplo, el omeprazol. La capsulita que ustedes ven del omeprazol, la capa externa, esta forma farmacéutica que tiene, que es muy blandita, ¿a dónde se va a liberar? Cuando va pasando también es convencional, ¿o no? Y la otra parte va a quedar... ¿puede ser de que se junten esos dos? ¿Cuáles? Esa pastilla, como tiene una parte blandita y la otra parte más No, fuerte, es igual de blanda, es como como que que, una parte... ¿Cómo es? como que encajan las dos Sí, Por eso. estas son, No se y disuelve. encaja una con la otra, ¿sí? Pero esta capa externa, que es tan blandita, que es como gelatina, primero, ustedes no la tienen que separar para ingerirla, porque entonces el principio activo ahí se pierde, ¿sí? Se va a disolver en la boca, en el esófago. Esto se disuelve fácilmente en el estómago, ¿sí? Cuando lo atacan los ácidos, porque por eso mismo es blandita, por eso mismo esta cobertura externa hace que se disuelva rápidamente y va a hacer efecto en el estómago. ¿Para qué es el omeprazol? Es un protector gástrico. Gástrico, sí. Entonces, como la modificación que le tienen que hacer a la cubierta tiene que ser simple, para que se disuelva en el estómago. Es un protector gástrico. Ahí se va a disolver, ¿sí? Esta forma farmacéutica, todas las formas farmacéuticas, son inertes al organismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando se ingieren no le provocan nada, no tienen que provocar nada, ¿sí? No tienen que provocar inflamación, no tienen que provocar acidez, no tienen que provocar absolutamente nada. Ahora, por ejemplo, el tafirol, a ver si lo ven ahí. Tafirol, ¿vieron lo que es el tafirol? Sí. Durísimo, ¿no? Es un comprimido duro. Entonces, ¿qué quiere decir este comprimido duro? Que es modificado. ¿Cómo, María? Va a Que es tardar modificado el principio en activo disolverse. La liberación. Claro. Bien, esta capa externa está modificada, ¿sí? La cubierta externa está modificada ¿para qué? Para que su liberación generalmente se produzca en el intestino. Por eso se le dice que tiene una capa entérica, es una capa dura, va a resistir el paso por el estómago, los ácidos no le van a ocasionar nada, porque esto resiste, es dura, y va a llegar al intestino y ahí se va a liberar. Obviamente va a recibir el proceso de metabolismo del primer paso, pero recién va a liberarse en el intestino. A eso se le llama capa entérica. ¿Lo relacionan con qué? Aentérico. Con intestino. Bien, bien, Tiziana. ¿Vieron? Entonces, ¿cómo es que tienen que relacionar todo? Las capas modificadas son duras. En el caso de los jarabes, ¿serían convencionales también? El jarabe convencional. Convencional. Sí. Bueno, ¿quedó claro? Una pregunta, profe. O sea que las Sí. convencionales se van digiriendo o en el trayecto o en el hígado, o en Las el... convencionales.
¿O en el Las estómago? convencionales, Tiziana, las convencionales, ¿las ingerís? Sí, O bien se disuelven en la boca, por ejemplo, las pastillas efervescentes, sí, por ejemplo, los caramelos, ¿viste que vos chupás los caramelos cuando tenés dolor de garganta? sí. Bueno, convencional. Quiere decir que los excipientes, la cobertura externa no va a modificar en nada. Simplemente la hacen a esa cobertura para que el principio activo no se modifique. Claro, No se modifique antes de que sea utilizado. No lo modifique la luz, como le dije, la humedad, el calor, ¿sí? Para eso le colocan la parte externa, nada más. Vos los ingerís y ahí nada más. O se disuelven inmediatamente o llegan al estómago y ya está. Con los ácidos del estómago no pueden seguir. bien. Y la modificada es para que el medicamento tenga una acción prolongada y sostenida y después se digiere en el intestino, para que Generalmente llegue es hasta en el el intestino, intestino. digamos. Bien. También Bien, se O sea, puede decir, gracias, profe. y podría, además, Tiziana, porque la liberación llega modificada, pero puede ser prolongada, se puede extender en el tiempo. ¿Sí? Sí, profe. ¿Quedó claro, chicos? entonces, profe, me queda una duda. Entonces, se puede decir que la convencional tiene una actuación más, actúa más rápido, digamos. Sí, la convencional, sí. Bien, Actúa bien. rápido y pocas horas. ¿Sí, Lourdes? Sí, profe, gracias. Bueno. Entonces, el excipiente de un medicamento. ¿Qué era el excipiente, lo que hablamos? La forma farmacéutica. Es cualquier componente del medicamento que lo va a recubrir al principio activo. Son los excipientes. ¿Para qué van a servir? Se utiliza para conseguir una forma farmacéutica, ¿sí? Pueden ser una cápsula, un comprimido, soluciones, y estos excipientes van a facilitar la preparación, la conservación y la administración del fármaco. ¿Sí? ¿Dónde se indica esto? Esto está indicado, o ustedes lo van a ver en el prospecto de todo fármaco, de todo medicamento, en la cajita que viene el prospecto, en esa ficha técnica, van a ver de qué están hechos los excipientes. Hay tipos de excipientes. Pueden ser los que recubren a todos los medicamentos, pueden estar hechos de celulosa, sintéticos, de gelatina, ¿sí? ¿Y qué van a proteger estos recubridores? Como les dije anteriormente, de la humedad, de la luz, del calor, del frío. Para eso sirven los recubridores de todo fármaco. También van a contener edulcorantes, ¿sí? Puede ser la sacarosa, la fructuosa. ¿Y esto qué va a proporcionar? Un sabor más agradable al principio activo del fármaco, ¿sí? Le va a proporcionar un sabor agradable para que ustedes lo puedan ingerir. Van a tener saborizantes también. ¿Esto qué van a hacer? Van a enmascarar al principio activo. Por ejemplo, los principios activos que sean amargos generalmente tienen un sabor a menta o a cereza. Los que son salados generalmente tienen un gusto a durazno, ¿sí? Y así con otros ejemplos. Los que son excesivamente dulces les ponen un sabor a vainilla. Entonces siempre se trata de enmascarar al principio activo. También pueden tener colores, colorantes, como hemos visto acá, tienen color verde, amarillo, ¿sí? Esto para mejorar la apariencia también de todos los principios activos y de la forma farmacéutica. Es todo lo que ustedes conocen, ¿sí? Profe, ¿Sí? el color no afecta en nada, ¿no? No. Acuérdense siempre, todos los excipientes son inertes al organismo.
Bien. ¿sí? Solamente están para proteger el principio activo, pero tienen que ser sí o sí inertes al organismo. No te tienen que producir, Leandro, nada, ningún efecto adverso. Bien. Y todo eso ya está comprobado. Bueno, las formas farmacéuticas, ¿sí? Las formas farmacéuticas de un fármaco, de un principio activo, se van a clasificar de acuerdo en el estado que estén, ¿sí? Sean sólidas, semisólidas, líquidas o gaseosas. Eso ustedes ya lo hicieron también. Sólidas, ¿qué podemos encontrar? Los comprimidos, las grajeas, las cápsulas, los polvos, ¿sí? Supositorios, óvulos, medicamentos que pueden ser implantados bajo la piel, ¿sí? Como las hormonas anticonceptivas, esos son todos sólidos. También podemos ver semisólidos, las pomadas, las cremas, todo lo que se aplique sobre la superficie del cuerpo. Las líquidas, jarabes, soluciones, suspensiones, todo lo que sea por vía oral, ¿sí? Líquidas también tenemos lo que son por vía parenteral, como los inyectables. Acuérdense que esto siempre tiene que estar estéril. Y los gases son todos los líquidos para ser inhalados. Una consulta. ¿Qué son los colirios? Los colirios, por ejemplo, María, es cuando vos te colocas un fármaco en el ojo. Ah, bien. De oftalmología. Gotas serían. Las gotas son colirios. Generalmente son oftalmológicas. Los gases inhalados, como les estaba diciendo recién, generalmente estos pueden ser los PAF, para cuando hay principio de asma, que se usa, las nebulizaciones, ¿qué más pueden ser? Los gases anestésicos, cuando veamos anestesia, son todos líquidos que son halogenados, es decir, que después se evaporan. ¿Sí? El oxígeno también es un gas. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Acá tienen en el Power también, para que ustedes recuerden, las formas farmacéuticas sólidas que habíamos visto. Por ejemplo, las cápsulas, ¿sí? Los sellos, los comprimidos, las pastillas, sellos, han visto ustedes, ¿no? Son tipo como el omeprazol, pero son blancos, como la uña del dedo, son blancos, o son sellos que se separan, las partes se separan y se encastran una con otra, que eso cuando ustedes lo meten a la boca se disuelven, ¿sí? Eso generalmente se veía antes, pero hoy en día puede llegar a ver. Se preparan con una pasta de harina, ¿sí? Y tienen algunas otras sustancias. Y en su interior contienen generalmente el polvo, que es el principio activo. También encontramos cápsulas, que el envase es de gelatina, como les dije hoy. Las pastillas son excipientes que consta de azúcar y una sustancia gomosa que luego se endurece. Otra forma sólida, vamos a encontrar los supositorios, podemos encontrar los óvulos, ¿sí? Por vía percutánea, esto también lo han visto alguna vez, pueden ser los parches, ¿sí? Es una forma galénica que consiste en un reservorio donde está el principio activo y se va a liberar en forma muy lenta a través de la piel. Vía percutánea. ¿Ese tenemos entraba en lo sólido? ¿Cómo, María? El último que mostró, ¿entraba en lo sólido? La vía percutánea, los parches, sí. ¿Es sólido? Hay sólidos y semisólidos. Ah, ok. ¿Sí?
porque se puede considerar sólido, porque es la parte, a veces están muy duras y la liberación es muy lenta, y a veces están como tipo pomadas, o como un tipo de empaste, están bajo la protección de la cubierta. Se lo colocan sobre la piel y eso se va diseminando para todo el organismo. Después tenemos la forma también semisólida, como las pomadas, que todo es para uso externo, ¿sí? Tiene una consistencia untuosa y sirve para fricción. Por ejemplo, las pomadas que se friccionan a ustedes cuando tienen un dolor en la espalda, las pomadas que dan calor, ¿sí? Las pastas son mucho más sólidas, contienen polvos incorporados, ¿sí? Las cremas, los emplastos, que estos se ven también, son parches de poroso. Tienen una capa que podría ser una tela y adentro en esos poros de la tela va colocado el principio activo o el fármaco. Eso se libera a través de la piel también. Podemos encontrar los geles, ¿sí? Las emulsiones y cremas, todo esto es semisólido. Las formas líquidas, como les dije, tenemos las soluciones, por ejemplo, para las nebulizaciones, los PAF, las inhalaciones, los colirios que se aplican en los ojos, la solución, las suspensiones que generalmente se usa en pediatría, que son los jarabes que se le dan a los niños, ¿sí? Los jarabes es una forma acuosa, generalmente se enmascara el principio activo y se le coloca azúcar y agua y otro color y otro sabor, porque si no los chicos no van a querer tomar nada, ¿sí? Seguimos con todas las líquidas que ustedes conocen y han visto alguna vez, los inyectables, ¿sí? Estos son generalmente estériles, se usan para administración parenteral. Los elixires son soluciones en base de disolventes, ¿sí? Es decir, que se mezcla agua con alcohol. Por ejemplo, es para la higiene bucal, ¿sí? Los linimentos son preparaciones líquidas constituidas por soluciones o emulsiones activas, ¿sí? Generalmente usan un vehículo. Los vehículos generalmente, ¿cuál es? El agua, ¿sí? Y se utiliza para una fricción, el linimento. A ver, ¿lo han fricado a ustedes algunas veces cuando le duele la espalda, cuando le duele el hombro, la rodilla? ¿Sí? Que las madres lo suelen fricar, hacer fricciones con linimentos. Esas son las formas líquidas. Y las formas gaseosas, como ya hemos visto. Aerosoles, las nebulizaciones, por ejemplo, ¿sí? Cuando hay principio de asma. Los inhaladores, que generalmente se coloca el polvo y de ahí se aspira, ¿sí? Se coloca un sólido. El óxido nitroso, generalmente para anestesia. Y el oxígeno, para anestesia o para un paciente ambulatorio. Bueno, acá vamos a hacer un resumen, como para que a ustedes les quede un poquito más claro. El fármaco. ¿Qué dijimos que es el fármaco? El fármaco era el principio activo. Es el componente que va a llevar a cabo el efecto terapéutico, ¿sí? ¿Qué son los excipientes? Son las sustancias que van a ayudar a trasladar o estabilizar a un fármaco. No tiene efecto terapéutico, son totalmente inertes, ¿sí? Y en los líquidos, generalmente el excipiente se va a llamar vehículo. Dijimos que el más usado es el agua. Las formas farmacéuticas.
van a ser dependiendo del estado en que se encuentre el fármaco, ya sea en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso. ¿Eso queda claro, chicos? A modo de resumen. Sí, profe. Sí, ¿Después puede profe. subir ese power? Sí, profe. ¿Cómo? Sí, después va a Ariana. subir ese power. Sí. Sí, después lo puede subir. ¿Sí? Yo después de todos los power que yo les doy, que es el resumen de todo el tema y lo hemos explicado, yo se lo subo. Termina la clase y se lo subo. Profe, ¿usted le tomó asistencia? No, ahora voy a tomar. Ah, bueno. Bueno, va a haber vía de administración. Según la forma farmacéutica que tengamos de todos los medicamentos, van a ser las vías de administración. O sea, que para los comprimidos, para las cápsulas, para suspensiones, para emulsiones, vamos a tener la vía oral. Vamos a tener la vía rectal o vaginal. ¿Qué se van a usar acá? Se usan los supositorios, los óvulos, las enemas, ¿sí? Para la vía tópica o subcutánea, ¿cuál encontramos? Los parches, los implantes, los geles, las pomadas. Luego tenemos otra vía de administración que es la oftálmica o la ótica. Los colirios, las gotas, las pomadas también, ¿sí? La inhalatoria, ¿qué van a usar acá? Los gases medicinales, los gases anestésicos, los aerosoles y la vía parenteral, que esa va a ser la que más nos va a interesar a nosotros, ¿sí? Por ser instrumentadores. Acá vamos a poder colocar inyectables por vía intramuscular, intravenosa, intraarterial, ¿sí? O por vía extravascular, que es la intradérmica, la subcutánea, la epidural, ¿sí? Esas son las distintas vías de administración que van a encontrar. Enteral y parenteral. La enteral es la oral, rectal y tópica. La parenteral es la que va directamente a la vía sanguínea. Se me están yendo un montón ya de chicos. Bueno, las reglas para la administración de un medicamento seguro. Esta regla de 5 pasos es lo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. Trabajen como enfermeros o trabajen como instrumentadores, ¿sí? Siempre es cuando a ustedes les van a decir, cárgame tal medicamento, dale al paciente tal medicamento para que ingiera. Siempre se tienen que fijar ustedes en que sea el medicamento correcto, el paciente correcto, la dosis correcta prescrita por el médico en la historia clínica, la vía de administración también correcta que el médico ha hecho en la foja y la hora correcta del medicamento. ¿Sí? Se fijan esto, comienzan a cargar el medicamento y luego nuevamente se fijan si es el medicamento correcto. ¿Sí? Siempre tienen que fijarse 2 o 3 veces cuando van a colocar un medicamento. Y vamos a agregar un paso más, que es cuando ustedes tienen un quirófano, tienen que fijarse y registrarlo. Lo van a registrar siempre en el checklist o en el libro de actas de quirófano, cuando ustedes colocan un medicamento, ¿sí? O le dan a la instrumentadora. En el checklist van a colocar, se le dio a la instrumentadora o al instrumentador tal medicamento para que sea usado, ¿sí? Siempre lo tienen que dejar registrado porque a veces el anestesiólogo se olvida. Y a veces el cirujano también, cuando va a hacer la foja quirúrgica, se olvida. Ustedes siempre dejan todo registrado para cubrirse el día de mañana. ¿Sí? Entonces, el instrumentador le pide algún fármaco, o ustedes si están circulando, el anestesiólogo le pide un fármaco, lo leen, lo cargan, lo vuelven a leer si es el correcto,
lo dejan en una mesada, lo vuelven a leer ustedes y se lo muestran al anestesiólogo y al instrumentador, ¿sí? Nunca se olviden eso, chicos. Siempre, 3 veces, siempre se tienen que fijar. Estas son las reglas o pasos de una administración segura que en todo lugar siempre van a tener. 5 pasos. 6 pasos cuando son instrumentadores y lo tienen que registrar en el checklist. Algunos otros también se llevan por los 10 correctos de administración, ¿sí? Esto generalmente es para el proceso de enfermería. ¿Por qué? Porque un enfermero se va a fijar en el medicamento correcto, en la dosis, en la vía de administración que dejó registrar el médico, en la foja, la hora correcta que tiene que administrarle, el paciente, la dilución correcta, e informarle al paciente, nunca se deben olvidar eso, deben informar al paciente qué le van a realizar. Mire, señor, señora, le voy a colocar este medicamento, ¿sí? Que el médico dejó registrado, se lo voy a colocar ya sea por el suero o lo vamos a administrar por vía oral, le alcanzan un vaso de agua, ¿sí? Nunca se olviden de hablar con el paciente. La velocidad de la perfusión, ¿sí? La velocidad en que va a ser la velocidad en que va a tener que ser administrado el fármaco, ¿sí? El médico eso también se lo va a dejar registrado y le va a decir en la foja a tantas gotas por minuto, ¿sí? Ya sea en un perfus común, un macrogotero o en un microgotero. Eso también se tienen que fijar. Nunca tienen que hacer nada sin que el médico lo haya registrado en la foja. El registro de la administración. Ustedes también deben dejar asentado todo lo que colocan, ¿sí? Todo lo que se le realiza al paciente, porque la guardia posterior se va a fijar y va a decir, ya le administraron el medicamento, no lo van a administrar nuevamente ellos, ¿sí? Y el seguimiento post administración, que esto generalmente también es en enfermería, en la sala. En el quirófano esto no se puede hacer, pero en una sala sí. Tiene que quedarse y ver las reacciones adversas que le puede provocar o ocasionar a un paciente. ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro? Esta es la que más nos interesa a nosotros. Bueno, ¿quedó claro el tema? No es muy difícil. Sí, profe, no es difícil. No, profe, ahora que lo explicó, la entiendo. Antes era como leer y no entender. Bueno, vamos a corregir el trabajo práctico. En teoría es la hora de recreo. Si ustedes quieren van al baño, toman algo, se preparan algo y después corregimos el trabajo y terminamos la clase que se termina a 10:40. ¿Quieren? Bueno. Entonces, estén por favor para conectarse nuevamente a las 10. Bueno, profe. A las 10:05, son menos 5, nos pasamos. A las 10:05 nos conectamos, ¿sí? Bueno. Bueno, profe. Ariana. Farmacología. A ver, del grupo 1, Quijena Pamela. ¿Qué colocaron, chicas? Definición de farmacología. Le leo, profe. Pusimos que es una ciencia biológica que estudia acciones y propiedades de los fármacos utilizados en organismos vivos, los cuales pueden prevenir, aliviar o curar ciertas enfermedades. Bien, ¿alguno de los otros grupos tiene distinto? Bueno. El grupo 2. Lovrich Pamela. ¿Qué definieron por toxicología?
En toxicología pusimos que es la ciencia que estudia las sustancias químicas y los agentes físicos, determinando en cuánto tiempo son capaces de producir alteraciones biológicas en los seres vivos. Bien, ¿alguien tiene otra respuesta? Bien. ¿Tienen dudas de esa? La pregunta 1. Recuerden, todos los trabajos prácticos van a ser preguntas de examen también. Vamos a las 2. ¿En cuántas ramas se divide la farmacología? Pero solamente las 2 principales. Del grupo 3. Lautaro, ¿tenés la respuesta? ¿No estaba ¿Recuerden? ausente, profe? Paulina. No me fijé acá en la lista, pero recuerden, todas estas preguntas van un poquito más, menos o ausentes, ¿sí? Que después van a ser beneficiosos o no a la hora del examen. La autora entonces no. ¿Tavares, Agustina? Sí, profe. Yo me había preguntado, perdón. En las respuestas 2, Agustina, ¿qué respuesta pusieron ustedes? Ramas que se dividen en la farmacología son farmacognosia, que es la ciencia que estudia el origen, características, propiedades físicas y químicas del medicamento. Farmacotecnia contempla la preparación y distribución de las drogas. Farmacoterapia estudia las indicaciones, las contraindicaciones, los preparados, vías de administración, dosificación, incompatibilidades e interacciones de los fármacos. Farmacia, ciencia de preparar y surtir medicamentos. Farmacoterapéutica, estudio de uso de medicamentos en el tratamiento de enfermedades. Farmacometría, estudia la relación que existe entre la dosis administrada de un fármaco y la magnitud del resultado obtenido. Posología, estudia la cantidad de medicamentos que se requiere para producir efectos terapéuticos. Farmacología clínica, estudio experimental de fármacos en el ser humano. Se subdividen en farmacocinética, estudio del proceso de liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación de medicamentos del organismo. Farmacodinamia, estudio de la acción de medicamentos en el organismo. Farmacogenética es la disciplina biológica que estudia el efecto de la variabilidad genética de un individuo en su respuesta a determinados fármacos, mientras la farmacogenómica estudia las bases moleculares y genéticas de las enfermedades para desarrollar nuevas vías de tratamiento. Farmacovigilancia es la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales, con el objetivo de identificar información sobre nuevas reacciones adversas y prevenir los daños del paciente. Farmacoepidemiológica es el estudio del uso y efectos de fármacos en grandes poblaciones, dirigidos por una parte al ámbito de la farmacología y por otro los estudios de utilización de medicamentos. Farmacopea se refiere a recopilatorios de recetas de productos con propiedades medicinales, reales o supuestos, en el que se incluyen elementos de su composición y modo de preparación, editados desde el Renacimiento y que más tarde serían de obligada tendencia en los despachos de farmacia. Bien. Entonces, para que esa respuesta quede, está muy bien, Agustina. Es como muy textual, pero no sé cómo lo hubiese simplificado. Es como el concepto de cada uno. Bien, bien, Agustina. En esa pregunta, chicos, lo que ustedes van a tener claro solamente es cuántas ramas fundamentales y principales se va a dividir la farmacología, que es la farmacocinética y la farmacodinámica, ¿sí? Esas dos son las preguntas de examen. O sea que la pregunta 2, las ramas principales en que se va a dividir es la farmacocinética
y la farmacodinámica. ¿Sí? Sí, en el resumen de hoy puso justo eso. Listo. Ahí No está. todas las. No importa porque eso son todas las ramas y es como para que ustedes tengan un pantallazo más grande. ¿Sí? Vamos a la 3. A ver, Corchera María está. Sí, profe, denme un segundo, justo estaba Bueno, María. viendo el... Está bien, está bien. María, ¿qué pusieron ustedes para definir droga? Para definir droga, es Sí. toda sustancia mineral, vegetal, animal que se emplea en la medicina o en la industria. También es una sustancia o preparado medicamentoso, ya que con un efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno, y que introducida en el organismo vivo se puede modificar una o varias funciones. Bien. A ver, del grupo 5, Sánchez Sofía, ¿qué colocaron sobre medicamentos? Profe, vos yo, Está en porque examen. Sofi está en examen, yo soy parte de eso. Listo, vamos con Santiago. También está en examen. Leandro. Sí, soy yo. Bueno, ¿Qué pregunta? ¿qué colocaron sobre medicamentos? ¿Qué entendieron? ¿Cuál es el número, perdón? La 4, ¿no? La 3. Ah, la 3. Ahí le digo, deme un segundito. Bueno, chicos, ustedes van teniendo todo lo mismo, ¿no? Bueno, La este tema es 3. muy fácil. Dice, define cada uno de los siguientes conceptos: droga, medicamento y fármaco. Droga, sustancia natural de origen vegetal o animal, sintética que emplea en química, farmacia y medicina. Bueno, ese Leandro ya lo dijo María. Ah, bien. ¿Cuál me ¿Ustedes qué preguntó? colocaron sobre medicamentos? Medicamento. Sustancia que sirve para curar o prevenir una enfermedad, para reducir sus efectos sobre el organismo o para aliviar un dolor físico. Y Bien. fármaco. Pusimos Espérame. Bueno. A ver, Ignacio Miers, ¿está? Bueno, Ignacio, ¿qué colocaron ustedes sobre fármaco? O sea que el fármaco, ¿qué es? Bien. Eso es lo que tienen que tener subrayado. Cuando en el examen se pregunte cuál es el principio activo, usted tiene que poner el fármaco, no el medicamento, ¿sí? Bueno. Y el medicamento, profe, también tendríamos que aclarar o no, que es el comprimido en sí. Claro, el medicamento no es el principio activo. ¿Queda alguien sin grupo, chicos? Bueno, miren que si queda alguien sin grupo, después nos va a ir teniendo la puntuación, ¿no? Volvemos entonces con el grupo 1. A nuestro grupo agregamos una compañera. ¿Cuál es el grupo de ustedes? María de Poncelo, Yori Luz, Zarratea Ivana, Medina Damaris y Belén Díaz. Ah, no lo tengo ese grupo. ¿Me lo pasaron en el WhatsApp? No, sí, creo que sí se lo pasamos. Igualmente se lo vuelvo a pasar. Sí, me dijiste Díaz. Díaz Belén. Bueno, espérame. Díaz Belén, lo pongo como principio de un grupo, después me pasan el resto. ¿Está ahora Díaz Belén? ¿Está ausente? ¿Quién más está en el grupo? Andrea de Vasconcelo, Yori Luz, Zarratea Ivana y Medina Damaris. ¿Zarratea está? Sí. Bueno, excipiente. ¿Qué es un excipiente? Nosotros pusimos que los excipientes son una base simple o compuesta en la que se disuelve uno o más principios activos, que es el producto resultante de la preparación de un fármaco.
Bien. Después busqué la clasificación, pero no encontré. Entonces, para que quede claro, un excipiente, ¿qué forma? ¿Qué parte es? ¿La interna o la externa? Profe, yo tengo otra cosa. La externa. No se entiende nada porque hace eco. A ver, La externa vamos a sería- volver acá. Carrizo, Erika, ¿está? No, está ausente, profe. Bueno. Menéndez, Carol. ¿Sí? Sí, acá estoy, profe. A ver, Carol, ¿qué colocaron ustedes? La definición esa, léemela. Bueno, aumentan el volumen de la fórmula, pues las cantidades de principio activo por dosis a veces son sumamente pequeñas. Aseguran la estabilidad del principio activo, actúan como conservantes o antioxidantes, permiten vehiculizar ese principio activo como lubricantes, viscosizantes, deshidratantes, aglutinantes, espesantes. Como colorantes, edulcorantes y aromatizantes mejoran las propiedades organolépticas, es decir, el sabor, el olor y la apariencia del fármaco, facilitando su ingesta. Mejoran la biodisponibilidad, es decir, la cantidad de fármaco que llega al torrente sanguíneo. Bien, bien, Carol. Entonces, chicos, ¿quedó más claro? Son los Profe. componentes externos que se colocan en los medicamentos. Profe, con mi grupo lo hicimos más corto, pero no sé si está bien. A ver. Pusimos que es lo que se denomina como forma farmacéutica que facilita la preparación, la conservación y el ingreso del medicamento. Bien. Es todo lo externo, le agregan. Ok. ¿Sí? Bien. ¿Quién me leyó la última? Profe, ¿se me escucha? Sí. Mi grupo creo que no se lo pasamos. A ver, decime, aunque sea 2 integrantes, después me lo pasan bien. Dale, mi nombre es Candela Pinel. Pinel, Candela. Y Valles, Ana Paula. Bueno, me lo pasan después, por favor, bien por el WhatsApp, ¿sí? Yo no sabía que había un grupo, no sé si me pueden agregar. ¿Cómo? Yo no estoy en el grupo, no sé si me pueden agregar. ¿En WhatsApp hay un grupo? Sí, ¿quién es el administrador, chicos, para que agregue los compañeros? Le tenés que hablar a Juliana Ceballos. Ella es la administradora del grupo. Bueno, si no, Candela, en el Classroom pones tu número y así los chicos los ven y te agregan, ¿sí? Dale. Bueno, vamos por las 5. ¿Profe? ¿Se escucha? Sí. ¿Quién me habló? Yo, ¿se escucha? Sí, Ana, sí. Yo tengo una respuesta diferente y no sé si está bien. A ver. Decime, Tiziana. Dice, se denomina excipiente a un aditivo que se añade al principio activo o fármaco para darle forma, conservarlo, facilitar su ingesta o regular su actividad en nuestro organismo. También le agrego lo de, es la parte externa. Sí, está bien. Esa también está bien. Yo creo que está bien porque ahí explica que se añade al principio activo, dándole forma, conservándolo y facilitando su ingesta. Bien. ¿Quién me dice que falta acá? Virginia. No tengo ese apellido tan largo. ¿Y ella está en grupos también? Falto yo, profe. Virginia, Annelies. Bueno, Virginia, esperame un ratito que ya te anoto. Sí, terminamos con esto y te anoto porque no te tengo ni en la lista. Bueno, chicos, vamos por las 5. Las formas farmacéuticas, de acuerdo al estado en que se encuentran. Vamos a ver. Sofía Sánchez, ¿está? ¿Lo puedo leer, profe? ¿Quién dice? Yo. Bianchini. Bueno, no me acuerdo. Acá está. Sí. Jessica. Sí, léelo.
La forma de presentación. Nosotros hicimos como un cuadrito y le fuimos sacando flechas. Pusimos en las sólidas, pueden ser polvos, cápsulas, comprimidos, y pusimos efervescentes, tabletas y los supositores. Sí. Después en los semisólidos pusimos pomada, cremas, geles y pastas. Bien. Y en la líquida, emulsiones, tinturas y soluciones para integrales y suspensiones. Bien. ¿Y la gaseosa? Nos faltaron esas. ¿Quiere que las lea, profe, las gaseosas? Bueno, espérame que vamos a buscar, así les voy poniendo. Ceballos, Juliana. Y, Sí, no. voy a ver los nombres, porque no se vieron los nombres. Jessica, está bien. Anótate las gaseosas que va a leer Juliana, ¿sí? Vamos. Gaseosas nosotros. Aerosol, spray, oxígeno, tubo de gas y nebulizaciones. Bien. ¿El tubo de gas cuál es? ¿Qué será el tubo de gas? Y el tubo de gas yo supongo que es el que está, o sea, en la parte de atrás de la cama que están todas las tomas de oxígeno y eso supongo que debe ser ahí. Ese es un tubo de oxígeno. De gas puede ser el que les dije yo, los gases inhalatorios, por ejemplo, anestésicos. Ah, sí, bien. Los halogenados, ¿sí? Bien. Bueno. Nos queda una última, que es la más fácil. Porque las otras ya las vimos, ¿se acuerdan? Candela, Pinel, ¿puede ser? ¿Tenés algo hecho, Candela? Sí, vamos por las 6. Sí. Yo acá tengo como 2 definiciones, no sabía bien por cuál ir. Bueno. Que hablaba de cómo, qué cualidades debe tener un medicamento para poder ser usado. Yo puse que debemos evitar que no sufra alteraciones causadas por la humedad, calor, luz solar o que se evapore. Sí. Eso es lo que yo puse ahí. ¿Y alguien tiene algo Pero también distinto? tenía como que debe ser seguro, eficaz y de calidad. Bien. Nosotros ¿Cómo debe ser un pusimos, medicamento? Debe ser seguro. ¿Quién responde? seguro, Lourdes, del grupo de Pamela, Tiziana y Melmón. Rinaldo. Ustedes son el grupo 2, Lourdes. Como para que tengan... Nosotros pusimos que tenía que ser seguro, que debemos saber el conocimiento de los antecedentes del paciente y del rango terapéutico del fármaco, su dosificación correcta, el tiempo de comienzo de los efectos y el pico de su acción, la velocidad y el medio de absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. También tiene que ser de calidad, verificar la fecha de vencimiento especificada en el medicamento, ya que con el paso del tiempo muchos fármacos pierden su eficacia y pueden tornarse tóxicos, y eficaz, asegurarse que la administración y la dosis del medicamento sea correcta para que pueda tener un resultado positivo. Bien, está bien. ¿Tienen todos así? Yo tengo otra cosa, ¿no? ¿Cómo? ¿Es la pregunta 8? No, la 6. Esa es la 6. Sí. Perdón. ¿Cómo debe ser? Profe, Alguien habla. Sí. Que interrumpa. Me acaba de mandar un mensaje Ángeles Zurita de que el Meet le está fallando y no puede ingresar. Bueno, ustedes le pasan después el trabajo completo, ¿sí? Corregido, así me lo pasan después, me lo suben. Bien. Entonces, la 6, nombre y desarrolle cuáles son las propiedades o requisitos fundamentales para que un medicamento pueda ser usado. Pero puede ser usado
cuando es seguro, eficaz y de calidad. ¿Sí? Vamos a ir así un poquito rápido porque no lo van a completar y ya va a venir el otro profe. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. El grupo nuestro, queríamos saber qué número era, porque no sabíamos el número. ¿Qué apellido tenés? Carrizo, Barrio Nuevo, Ponce y Ferreira. No lo tengo anotado. Ah, porque se lo habíamos mandado por WhatsApp, pero bueno. Bueno, mándemelo ahora por WhatsApp. ¿Sí? Listo. Por favor. Bueno. Después tenemos, ¿cuál sigue? La 6, la 7. ¿Qué dice la 7, chicos? A ver. ¿Cuáles características del medicamento pueden determinar la calidad? Tener claro en qué ¿Pusieron? Yo puse tener claro que consiste la calidad de un medicamento, también permite distinguir lo que está en juego por detrás de cada propaganda u oferta comercial. Los medicamentos son bien clave para la empresa farmacéutica que viven de su venta. Bueno, las características tendrían que ser un uso indicado, qué tipo de medicamento es, la calidad, qué cantidad, una fecha de vencimiento, el indicador posible de deterioro, y por sobre todo la esterilidad también, la cadena de esterilidad que tiene. Bien. Esa pregunta más que todo se refiere a los puntos de la calidad que debe tener el fármaco, ¿sí? Dentro de los puntos de calidad, ¿a qué se van a referir? A la identidad, a la pureza, al potencial. Eso está en el link que les envié. En la concentración que debe tener. Luciana. Sí, yo puse... Sí. Okay. ¿Leo o espero? No, ¿tenés lo mismo que te dije yo? Algo así. Los puntos de calidad. Sí, decime, Tiziana. Como que nos centramos más en las características físico-químicas del fármaco, no sé si se refiere a eso. ¿Y cuáles son las características físico-químicas? Pusimos tamaño de la molécula y su liposolubilidad, en la forma farmacéutica que tenga, con la que condiciona la velocidad con la que el fármaco se libera y se disuelve, y bueno, y controlar la fecha de vencimiento, el tiempo, su composición, efecto, bla, bla, bla. Bien, eso está bien, pero la pregunta va a qué puntos deben tener ustedes en la calidad para ver qué determina la calidad de un fármaco, ¿sí? La calidad va a estar determinada por la pureza que tenga ese fármaco, por la identidad que tenga el fármaco, por la concentración, la estabilidad, la biodisponibilidad, la eficacia que tenga el fármaco, ¿sí? Así como se los digo, está en el link. Todos son los puntos que determinan la calidad, ¿sí? Identidad, pureza, potencia, concentración, uniformidad, estabilidad, biodisponibilidad y eficacia. ¿Sí? Vamos por las últimas. Así ya corrige porque me va a matar el profe que sigue. La 9. ¿Cuáles son los aspectos que van a determinar el deterioro o no de un fármaco? Eso lo escuché de alguno de ustedes. La integridad del medicamento, la integridad que tenga en el rótulo, en la etiqueta, en el envase, en el olor, en el color, en la consistencia. Todo eso determina que se pueda usar o no un medicamento. ¿Sí? Y la última, ¿cuál es? Los correctos, que deben seguir siempre y en todo momento. ¿Recuerdas cuáles son? Son el fármaco correcto, la dosis correcta, la vía de administración correcta, el paciente correcto, la hora correcta y el rótulo correcto. Bien.
Y como instrumentadores, ¿cuál es lo que tienen que agregar? Ahí se le agrega ¿De uno más, acuerdo? que tenemos que colocar en el checklist o en el acta lo que se administra, que es lo que acaba de decir usted recién. Siempre tienen que verificar y dejar asentado ustedes, ¿sí? En el checklist o en el libro de actas. ¿Listo, chicos? No se olviden de pasármelo corregido cada uno, de forma individual, apuntado en la tarea del trabajo. Bueno, profe. Bueno, profe.